Hola, buenos días. Soy Romina Gajardo, directora de BIC Vitacura, y estamos hoy una vez más en nuestro capítulo de YouTube con nuestros queridos amigos Nelson a mi mano izquierda y nuestra querida invitada el día de hoy, Pamela Comparine, experta en neurociencia. Por lo tanto, hoy nuestro capítulo se va a enfocar en cómo se relaciona Bikram Yoga con la neurociencia o cómo convergen ambas disciplinas. Muchas gracias. Adelante, Pamela. Gracias por la invitación, aquí queridos amigos. Y compañeros de práctica. Compañeros de este maravilloso sufrimiento. Así que una alegría para mí estar, porque voy a intentar un poco relacionar la neurociencia con Bikram, con toda esta práctica de este yoga con calor para muchas personas que a lo mejor primera vez que nos están escuchando. Es súper interesante a nivel de impacto cerebral. Okay. Así que muchas gracias. Tengo una pregunta. Las hormonas, las neuronas, ¿en qué afecta? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿En qué influye una neurona? Un nervio. ¿Cómo hace eso que se vuelva unido en una práctica? ¿Qué es? Bueno, súper interesante la pregunta, porque primero destacar que tenemos los seres humanos hormonas que se liberan de los sistemas endocrinos y también los neurotransmisores que efectivamente son la forma que tiene el cerebro de alguna manera para activar o hipoactivar o hiperactivar ciertas zonas cerebrales, y que efectivamente con esta práctica es pero inminente la conexión que existe con ellos. O sea, en el ejercicio físico y dado con el calor, la estimulación con el calor, inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar y se liberan hormonas desde los distintos sistemas endocrinos, pero también neurotransmisores que se liberan en el cerebro entre neurona y neurona a través de la sinapsis. Entonces, dicho esto, que es un poco como técnica, ¿cierto? Ya, sí. Para que se entienda un poquito, nosotros en el cuerpo entendemos cerebro, corazón, estómago, ¿cierto? Sin embargo, toda esta conexión de todos estos órganos importantes y espina dorsal tiene que ver con esta parte eléctrica, química y molecular para poder ser. Entonces, las neuronas, que son células, los neurotransmisores son moléculas, Okay. son células y moléculas, ¿cierto? Y las hormonas son moléculas que se van a ir por la parte sanguínea a todo nuestro organismo. Y esta parte es sumamente importante porque la práctica que resulta desde el inicio con una respiración súper precisa, una respiración que se llama oceánica, en el nombre Pranayama, ¿cierto? Y que efectivamente lo que hace el ser humano es respirar, pero siente esa respiración consciente y entonces empieza inmediatamente a liberar ciertas hormonas que hacen que la persona se relaje conscientemente. Desde los primeros minutos de la clase. Desde los primeros minutos de la clase. Entonces, súperamente, como yo soy súper fan del cerebro y soy súper fan de Bikram Yoga o de yoga con calor, porque precisamente es tan como extraordinario el impacto que tiene a nivel de la ciencia. Cambridge, Oxford, Stanford, Harvard tienen estudios acabados del impacto de yoga y yoga Bikram en el cerebro humano y cómo este expulsa hacia todos los órganos una conexión y una conectividad que no solamente está en la parte neuronal, sino que también está en todos los órganos. Entonces, la estimulación con el calor, la columna vertebral. La columna vertebral, que todos sabemos que hay 86.000 millones de neuronas cuando nacemos, pero también hay 40.000 millones de neuronas en el corazón, hay 100.000 millones de neuronas en el aparato digestivo y hay 100.000 millones de neuronas en la espina dorsal, y esto son en el fondo conocimientos de los últimos años y no se entendía esta conexión de cómo el cerebro impacta en los órganos, porque efectivamente hay conexiones neuronales a las neuronas del corazón, a las neuronas del estómago y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque si yo estoy con un nivel de estrés alto, por ejemplo, en esta parte del cerebro, y esta parte del cerebro justo hay neuronas que están conectadas con las neuronas del corazón, me puede dar un infarto. Por el nivel de estrés. Por el nivel de estrés. Claro. Oh, wow. Entonces, si tengo, por ejemplo, al lado acá, ya estoy hablando de forma... No, está Sí, muy- pero yo está estoy, muy me claro. tienes atrapado, así Ya, que sigue, claro. sigue. Entonces, si tenemos estrés por esta parte, y esta parte tiene un núcleo de neuronas que se llama por aquí accumbens, que es el núcleo de neuronas que tiene que ver con la recompensa y la motivación, y la persona está estresada, lo que hace, por ejemplo, es comer, beber, o drogarse, de acuerdo a su adicción, y de esa manera esas neuronas que están aquí se conectan con las del estómago o se conectan con la del espina dorsal,
Y por lo tanto, el nivel de estrés que no solamente está presente en el cerebro, sino que se dirige a los otros órganos, empieza a hacer lo suyo. O sea, Cáncer. una persona estresada puede empezar a tener lumbagos, puede empezar a tener dolores de estómago. Exactamente. Mira. Entonces, ¿qué es lo que hace Bikram? Yoga. La persona ignorantemente, vamos a decirlo de esa manera para que se entienda, empezamos a practicar, no sabemos estas conexiones neuronales, sin embargo, empezamos a bajar primero con la respiración este nivel, ¿cierto?, de estrés que empieza a disiparse, empieza ahí a tomar rumbos distintos, empiezan a liberarse neuronas, empiezan a liberarse neurotransmisores, hormonas. Neuronas no se liberan, sino que las neuronas se conectan y en el fondo se proliferan, las mismas neuronas. Y por lo tanto, en la medida que el ser humano baje el nivel de estrés, empiezan a proliferar las neuronas. Lo que es súper bueno, porque generamos billones y trillones y millones, billones y trillones circuitos neuronales para poder regularnos. Cuando nosotros logramos regularnos, entonces empiezan a bajar estas enfermedades que son salud mental, salud emocional y salud física. Las tres están relacionadas. Okay. Uno va a yoga en una primera instancia por lo físico, muchas veces yo voy a bajar de peso, me va a ir súper bien porque esto con calor empieza a botar grasa, ya hemos visto en otros capítulos que no están así, ¿cierto? Que es un equilibrio. Pero finalmente la persona que quiere bajar de peso se da cuenta que esa subida de peso, esta ansiedad por comer, es porque algo no está bien en su salud mental. Claro. O en su salud emocional. ¿Y qué es lo que hace la práctica? Te lleva a un estado de no pensar. Por eso no es tan interesante para la parte cognitiva, pero también para la parte emocional, porque dice, esta activa funciones cognitivas, el pensar, el racionalizar, el matemático, el lógico, ¿cierto? Esa es la parte cognitiva, que empieza en esta práctica, tú estás haciendo el ejercicio, moviéndote, ya no empiezas a pensar, no tienes momento para pensar, estás enfocado, por lo tanto las emociones, que es la otra salud, empieza a regularse. Entonces, ¿por qué soy tan fan de Bikram? Porque mi especialidad, la neurociencia, es, como tú decías en un inicio, es una disciplina de múltiples ciencias asociadas, como la neuroanatomía, la neuropatología, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, en fin, neurofarmacología también, no sé si lo dije, neuronutrición. En el caso mío, yo soy especialista en 5 centros nerviosos que tienen que ver con la neuroconducta o el neurocomportamiento y el neuroaprendizaje, porque soy máster aplicada a la neurociencia al aprendizaje y a estas otras fases, y tiene que ver cómo nosotros regulamos 5 centros nerviosos que modelan nuestra conducta. Y esta conducta que tiene que ver con un centro donde hay miedo, un centro donde hay memoria, donde hay aprendizaje, un centro donde está la interocepción, la parte física, sensorial, y que obviamente en la práctica estamos en cada sesión utilizando esa parte, ¿no? Entonces, ese centro también de la parte singular que tiene que ver con la toma de decisiones y la parte del centro del pensar. Tenemos 5 centros nerviosos que son los más importantes para nuestras conductas. Si yo tengo, aquí viene alguien y en este minuto que estamos hablando viene y nos asaltan y Dios lo quiera, inmediatamente nos vamos a congelar y entonces vamos a liberar hormonas, como por ejemplo el cortisol, y va a inflar esta amígdala, y esta amígdala va a hacer lo suyo porque necesitamos estar en un estado de alerta para esto, pero eso va a significar que va a desregular otros órganos, Sí. por ejemplo el centro del hipocampo, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Entonces en ese momento que vamos a estar nosotros pensando en protegernos, no podemos ni pensar, no podemos tomar decisiones, no podemos ni siquiera recordar que nos decía nuestro papá arranque, porque vamos a estar paralizados. Entonces, en ese momento, si nosotros nos imaginamos, para todas las personas que nos están escuchando, qué es lo que hace Bikram en estos 5 centros nerviosos, es sumamente importante. Y lo estoy hablando como un especialista en neurociencia que he estudiado muchísimo. ¿Qué impacto tienen estos 5 centros nerviosos? ¿Por qué son tan fundamentales? Porque si una persona la vemos con ira, la vemos triste, la vemos amargada, la vemos eufórica, tiene que ver con este manejo de estos 5 centros nerviosos que no siempre se manejan. ¿Qué es lo que te da la práctica? De forma natural te da la posibilidad de regularte. Porque muchos otros, en terapia, incluso que yo utilizo acompañamientos de neurocoaching o neuroliderazgo, lo hago activando y desactivando, pero cuesta mucho. Por ejemplo, la parte del pensar, si la persona está con pensamientos negativos, circulares, le da vuelta a la misma situación, aplico una técnica que se llama preguntas poderosas o socratiana, pero ocurre que con un ejercicio de yoga yo logro que eso que me tomó 3 sesiones, logro que en 20 segundos, en 30 segundos, la persona
empieza Claro. inmediatamente a bajar esos niveles. Pame, alguien que esté estresado o que tenga angustia porque la vida está cada vez más difícil, Claro. está más competitiva, está más caótica. Mire, la gente hoy manejaban y hoy venía para acá y la gente estaba, pero Eufórica. total, irritable, así, irritable. la bocina, nadie deja pasar al otro, entonces todo colapsa. Sí. En una, Romina y Pamela, en una práctica, un alumno que llegue por primera vez a Bikram Yoga Vitacura, ¿cuál sería su primera reacción neuronal, hormonal que sentiría en la primera clase de Bikram? ¿Qué pasaría? O sea, yo desde mi vereda, desde lo que es la disciplina del Bikram Yoga, tomando las palabras de Pamela, me hace mucho sentido porque el alumno cuando entra a la clase y le dedica 10 minutos aproximadamente a un trabajo específico del sistema respiratorio con el fin de oxigenar el cerebro y luego empieza a estimular la columna vertebral para activar todos los sistemas del cuerpo, inmediatamente se produce lo que está diciendo la Pame, que en muy poco tiempo haces una reactivación de todos los sistemas y todas esas áreas del cuerpo, que también lo mencionó Pamela, están con algún tipo de estrés o algún tipo de situación de desajuste, podríamos llamarlo así, inmediatamente por la oxigenación y el buen funcionamiento del corazón, de los pulmones, que son órganos fundamentales, van a ayudar al órgano más noble, que es el cerebro. Entonces de ahí para abajo y conectado con la columna, entonces rápidamente concluyo de que los primeros 20 minutos de la clase logran eso con total plenitud, porque el alumno tiene que llevar la columna hacia todas las direcciones posibles, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Por lo tanto se reactiva, me imagino, todo porque está conectado con el cerebro, ¿cierto? Sí. Y obviamente si está con todos los sistemas, con todo el sistema endocrino que tú lo estás mencionando como gran motor de todo lo que está pasando. Entonces a mí me hace mucho sentido que por eso la rapidez y la eficiencia de la práctica y de cómo en tan poco tiempo personas que llegan por estrés, por cansancio, notan una diferencia. Sí, es que mira, bien importante todo, yo lo voy a complementar básicamente porque nosotros estamos acá todos respirando, Nelson o Romy o Pamela nos está diciendo respira Pamela, respira Romy, respira... No, estamos de forma natural y estamos en presencia ahí del sistema nervioso autónomo que tiene esta voluntad maravillosa de cubrir un montón de partes del cerebro y del cuerpo que nosotros no entendemos. Pero cuando empezamos la práctica, y que en realidad la invitación, el primer momento de la práctica, empezamos a respirar, ¿cierto? Y hacemos esta respiración oceánica o Pranayama. sí, perdón, la diferencia occidental-oriental. ¿Qué es lo que hacemos? El sentir, ese sentir, el inconsciente está en el fondo llevando a un estado de conciencia la respiración y está actuando a nivel ya más central. Si antes respirábamos de forma autónoma, ahora cuando estamos haciendo esto y lo escuchamos, y por eso hablamos de la respiración, que son respiraciones conscientes. Claro. Cuando la persona empieza a tomar conciencia de esta respiración, de que yo estoy bebiendo este tecito, y estoy degustándolo, que yo estoy, por ejemplo, rozando la Romy y Soy consciente de todo estoy lo que tomando siento. conciencia. Yo tomo esta galletita, empiezo a masticar, ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy promoviendo mis hábitos saludables. Un hábito saludable es masticar muchas veces. Un hábito saludable es esto, la vinculación humana. Por supuesto que ahora somos nosotros amigos, ¿eh? Por eso lo puedo hacer. Entonces, cuando yo logro este estado de conciencia que se da en la clase, porque nosotros en forma ya consciente estamos en la escucha activa, que está Todo el rato el profesor te dice, escucha. está trabajando en el hemisferio izquierdo, inmediatamente la escucha activa, que la logramos, porque si no, no podríamos hacer las distintas posturas. Porque ¿cierto? aclaremos que en clase no se habla, el No, no único se habla que nada. habla es el profe. Claro. Sí, pero esa es Aclaremos. una técnica muy buena porque desde el comienzo empieza a estimular lo que está Es que diciendo empieza Pamela. enseguida. Y Pame, disculpa Sí. que te interrumpa, desde tu experiencia, porque Sí. aclaremos que Pamela lleva aproximadamente 2 a 3 años ya Sí. practicando Sí. esta disciplina de forma regular. Sí. Entonces, desde tu experiencia, después de que tú haces el primer ejercicio de respiración y los primeros 30 minutos, Sí. ¿qué podrías decir que sientes así de Mira, manera muy... Voy a ser súper honesta, yo llegué porque un doctor me dijo, mira, esto es lo único que te recomiendo porque no te puedo operar, se refería a una segunda operación de sinusitis, y es como lo único ir a esta práctica, pruébalo. Y empiezo a practicar al mes me hago un escáner
en ese momento y mi sinusitis, que era severa, sinusitis, había bajado un 20%. Pero de años de sinusitis, tenía que entrar a pabellón incluso, pero ya no me podía operar porque era mucho riesgo. Pero al mes y medio me acuerdo que el profesor Eugenio dice, bueno, si tú lograste hacer esta práctica hoy, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Y yo empiezo así a llorar, y digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Yo soy una mujer súper racional, metódica, esto es una disciplina para que yo me pueda sanar de la sinusitis y saque este problema. Y empiezo a analizar desde el punto de vista de mi especialidad. Yo digo, ay, yo enseño salud mental, yo enseño salud emocional, y este cáncer que hay es impresionante. Pero además, yo empiezo a analizar, bueno, pero yo tengo 15 hernias que las paso a segundo plano porque las sobrellevo en el dolor, porque yo soy fuerte, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta. ¿Qué postura hace que se corrija o se disminuya la sinusitis en una persona? Conejo. Sí, Conejo. Sasangasana, que lo que hace es bajar la cabeza y llevar toda la sangre. La cabeza queda más abajo que el corazón. ¿Esa es la de chanchita de tierra? No, ese es conejo. Sasangasana. Sasangasana. ¿Ya? Estás confundiendo. Está confundiendo animalitos. Es que el conejo es muy buena. La media tortuga, La media tortuga es muy buena. Sí, la media tortuga. Todos los ejercicios Todos que los que son marcan. la cabeza hacia abajo, Padahastasana, Claro. estiramiento de piernas separadas con frente al suelo. O sea, son múltiples posturas que hacen que la Todas columna las posturas. se estira hacia el Sí. suelo y la cabeza quede más abajo y sea un Sí. recipiente que recibe toda la sangre fresca Oh, y wow. limpia y oxigenada. Sí. O sea que... Y tú en la primera clase, disculpa, Pame, que Sí. pasa que dan ganas de preguntar más Sí, cosas. sí, no, Sí. Pero desde la primera clase tú sentiste que podías respirar mejor. Claro, sin porque duda. yo entiendo que las Ujú. personas que tienen incluso una desviación mínima del tabique, sí. ya eso les dificulta muchas veces la respiración Respiración. y tienen también a Sí. veces apnea, o sea, Sí. se empieza a generar como Sí. un efecto como Dominó. bola de nieve. Sí, sí. Entonces tú de Sí. manera, si tú me te pregunto, ¿cuál fue el primer síntoma? ¿Pudiste respirar mejor? ¿Te mejoró quizás también el dormir o disminuyeron las jaquecas? Cuéntanos. O sea, yo principalmente empecé a respirar mejor, empecé a sentir súper feliz, Mira. feliz porque a mí por todo el conocimiento del cerebro decía, Dios mío, estoy perdiendo neuronas todos los días con esta cuestión, me empecé a sentir súper feliz y dije, nunca más voy a parar, y te consta que nunca más paré. Sí, la prueba me ha practicado. O sea, yo muy soy súper regularmente. disciplinada Sí. y verdad que por la parte física, o sea, me impulsó inmediatamente la parte emocional, porque yo del 2009 me había operado. Claro. Y partí practicando el 2021 y el médico me dijo, no te puedo operar, no te puedo operar, o sea, no hay ninguna salida para esto. ¿Un dolor genera tristeza? Claro que sí, claro que sí. Exacto, eso Sí, iba a mira. decir. Sí, porque la PAM está diciendo que ella tenía un problema, bueno, Sí, Físico. dijo que tenía 12 hernias, Claro. que tenía un problema específico de sinusitis, pero inmediatamente habló que había paralelamente a eso todo un tema emocional, que a todos nos ha pasado. Sí, Yo sí. también he tenido dolencias Sí. y al final digo, ¿de qué más estoy enferma? ¿De la columna que me duele o de Claro. la pena que tengo Sí. porque me duele? O sea, yo soy una persona súper sana, entre comillas, ¿cierto? Porque lo que tengo con lo de la columna, en realidad yo lo pasé como marginal. Yo a los 2 años me caí de un segundo piso, me quebré, pero salí adelante, mis huesos funcionaron, pero después me caí de un ascensor en caída libre en un 4.º piso y abrí los ojos y estaba ya en la H. Y todos me dijeron, y yo sentía de aquí 0 para abajo, entonces hasta aquí no me llegué. Y no. Y acá te veo impecable, hermosa, Y- radiante. No, y con una práctica a la raja. ¿Tú conoces? Sí. Y luego me caí con una escalera así, ta, 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 Ah, pero el piso te 3 sigue. veces. ¿Qué pasa con la Entonces, escalera? no, Con pero las eso alturas. fue porque yo era súper acelerada. Ah, Entonces, yo que qué más Claro, como aquí. contarle a mí, a Sí, todos los que nos están el chisme escuchando. completo, Sí. el chisme completo. O sea, yo corría, las metas, los objetivos y todo porque en realidad lo que hago es ayudar a mucha gente, no porque sea buena, ¿ah? Sino que porque soy consciente. Entonces, para mí Y te eso es lo normal gusta, y me Y el gusta, corazón obvio. te tira ahí. está Por bien, supuesto, y ahí las está bien. neuronas conectadas total a las neuronas de arriba. Y entonces ocurre que corría. Cuando llego a Vikran, con esto de la sinusitis, luego empiezo a darme cuenta que mi espalda empieza a sentirse de una manera distinta. Y esta mensaje del profesor y empiezo a llorar. Entonces la práctica a mí no solamente me ha ayudado en lo físico, hoy día solo tengo 7 hernias, Mira. entre protusiones y hernias, que es como menor para mí. Esto. No, ya no detalle. Es como Después de para menor. 13, 7, ya Yo uno tuve gana. una Y estuve los bien dolores mal. son horribles. Pero lo que pasa es que yo sigo corriendo, pero con calma.
O sea, a lo mejor me No, voy a sí se explicar, entiende. pero Oye, tengo corro, otra pero con tengo calma. otra pregunta. Entonces Bikram para mí, yo soy fan del cerebro humano y soy fan, así como la Patti dijo que era bacán el riñón, que lo encontré genial. Le mando un saludo súper cariñoso a la Patti, nuestra compañera maravillosa. Yo soy fan del cerebro y fan de Bikram y también fan de Chopin. Entonces esos tres ideales, tengo esas tres cosas en mi vida y que no pierdo ocasión a todos mis clientes, se dice ahora, pero a todas las personas que yo acompaño, una de las tareas que les doy es hacer Bikram. Por lo menos empezar, ¿cómo se llama?, la práctica como un regalo de mi parte. La gente ahí siempre está como en duda, pero cuando lo empiezo a experimentar, le cambia y le doy toda la explicación científica, ¿no? Tengo Toda una la pregunta conexión para ambas. mente-columna, mente-cuerpo, ¿no? Es que es Todo, lógico, todo. Bueno, la Pame Sí. siempre decía, oye, estoy muy impresionada, Romy, la conexión. Como Sí. que salgo, yo he estudiado todos estos años el cerebro y pucha, es como lo Siempre mismo se que lo yo dije. hago, pero desde el cerebro, ustedes lo hacen acá, lo vivimos en el cuerpo, pero experimento, respiro esa conexión mente y cuerpo, que son tan importantes. Tengo una pregunta. Una persona que ha consumido o que le han recetado antidepresivos o ansiolíticos o mucho medicamento para las dolencias, ¿cómo se nota en un cuerpo como tóxico, como Sí, muy. tanto químico en tu organismo, Sí. también como que te vuelve más lento, más perezoso, más dormido? ¿Y qué pasa cuando entra a una clase de Bikram? Lo que pasa es que, bueno, la gente entra teniendo estos tóxicos en el cuerpo. Tóxicos, ok. No vamos a, por supuesto, a poner ninguna pero, porque la medicina y la farmacología tiene una razón de ser. Lo que pasa es que debiéramos entenderla mejor. Y claro, en la mezcla que hay, que es un remedio para activarse en la mañana, otro remedio antidepresivo para activar la serotonina, por ejemplo, que son activadores súper buenos que te complementan cuando tú estás en un estado emocional muy malo, de mucha tristeza. Otro inductor para el dormir, otro para, etcétera. Son tantas mezclas que finalmente la persona se intoxica. Cuando en forma natural nosotros podemos activar o liberar la serotonina en estas situaciones de las neuronas, ¿cierto? Con ciertos ejercicios. ¿Ya? Entonces, si las personas, por ejemplo, cuando hablamos de la postura del niño, que se dice, y uno lo escucha también en la prensa, en Cuando te distintos inclinas medios, hacia adelante. claro, que recupera 8 horas de mal dormir, que habitualmente... La media tortuga. La media tortura, claro. No, tortuga, no tortura. Es una tortura igual. No, tortuga. Para que no se asuste. De la longevidad, ¿verdad? Claro, De claro. la longevidad. Ya, Regio. Eso dice, recupera 8 horas de sueño. En realidad, cuando la El persona... equivalente El a equivalente, ¿cierto? Pero va hacia adelante, yo lo voy a explicar científicamente. Uno va hacia adelante, llena de sangre el cerebro. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, la persona en reposo empieza a liberar, entonces, melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, y empieza todo este recorrido para que la persona se relaje, baje estrés, Pero en esta postura la hacemos en 20 segundos. 30 segundos. 2 sets de 30 segundos. No vamos es equivalente, no son 8 horas, ¿no? Pero es un porcentaje súper importante. Claro. Entonces, toda esta O sea, lo bajada importante del es que se activa la hormona se que te Por hace la- descansar. por Por la la posición. Es que eso es lo importante porque Eso. nosotros hacemos asanas, posiciones con el cuerpo. Claro. Muy bien. Entonces lo que está diciendo la PAME es que a través de los asanas estimulamos ciertas Exacto. partes del cuerpo Ahora y tengo ayudamos otra pregunta para muchísimo. ustedes dos. Entonces, por ejemplo, la serotonina se Sí. activa con muchas de las posturas de Bikram. Y entonces, ¿qué podríamos dejar los antidepresivos que liberan o que retienen esta serotonina? La dopamina, la oxitocina, todo esto que hemos hablado, la endorfina, la encefalina, todo esto que se habla, que toda la gente, la hormona del amor, esta del sexo, Por ejemplo, en el águila, que se activan todas estas partes. Ya. Órganos reproductores. Claro, porque ¿qué es lo que hace? Se libera la hormona estrógeno, o sea, todo ese tipo de hormonas masculinas, femeninas, que en este caso me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué sirve? Por eso, porque físicamente estamos liberando Ya, tengo estas una hormonas pregunta para estrógeno. ustedes dos. Ya, En 90 minutos hacemos 26 Sí. posiciones, pero uno en la casa puede repetir alguna de las secuencias si usted quiere tener mejor calidad de sueño o si Sí. quiere tener Media tortuga. o si quiere, no sé, si mejorar su Sí. estrógeno, su Sí. testosterona, Testosterona, todo eso. todo. Todo, Uno o sea, puede hacerla y sí. tiene el mismo efecto. Mira, lo que pasa es que una cosa es hacer un asana aislado y otra cosa es hacer los 26 de corrido. Ok. Los 26 de corrido es un sistema de salud, tratamiento para todos. O sea, Ok. tú hay, bueno, miles de testimonios de las experiencias que cada uno tiene.
Pero si tú no puedes ir a la clase y sientes un dolor, por ejemplo, intenso en la cabeza, siempre se le ha recomendado a los alumnos, haz la media tortuga, porque es una posición de no tanta exigencia, de flexibilidad de espalda, bastante posible de intentar, en donde queda la cabeza más abajo que el corazón. Eso es fácil de hacer. Otras posturas que también son recomendadas, por ejemplo, Nelson, te duele la guatita, no podés ir al baño, ok, no tomes laxantes, prueba primero esto, acuéstate de espalda, agarra una pierna y crea un torniquete, efecto torniquete, en la altura de tus intestinos, de tu estómago Ok. completo. Paso, Esa es otra. Son O como- cuando uno come mucho, por ejemplo, la También. gente que en Chile hacen tanta parrillada y tanta comida, y que aquí todos le demuestran a uno cariño con comida y eso, comida y sí. comida, Ya. uno puede llegar después de un carrete o de un asado, de una parrillada, hacer esa posición y mejoraría O sea, es científicamente. que lo que te va a ayudar es físicamente. que ese órgano reciba más sangre, porque si tú comes mucho, Ah. toda la sangre, o sea, tu cuerpo va a estar enfocado en la digestión. Ok. Pero lo que tú vas a hacer no es que generes como algo anexo, es ayudar a que ese proceso natural de tu organismo, que ya lo está haciendo, porque el que come va a empezar a digerirlo, sea mucho más efectivo, más rápido, porque está con mayor torrente sanguíneo, porque finalmente los asanas crean efectos torniquetes que promueven que la sangre que llegue a un punto en específico sea con mayor fuerza. Como y- un bombeo fuerte. Mucho más fuerte que lo habitual. Y Ah. como desde el comienzo empiezas a oxigenar la sangre por el pranayama y todo lo que hiciste antes, aparte de tener presión, es mucho más limpia que si tú no haces un ejercicio para oxigenar. Perfecto. Bueno, yo siempre Sí. recomiendo a las personas que acompaño en este tipo para activar todos estos centros, que a lo mejor en la mañana cuando despiertan, que todavía la habitación está tibia, hagan ciertas posturas que yo sé que no podrían hacerla con frío, porque a lo mejor tienen más edad y hay problema en la Pueden columna. correr riesgo. Entonces yo siempre aconsejo así, la media tortuga. Si está con insomnio, inmediatamente recuerde la postura Claro. del hombre muerto. Savasana. Pero empieza a respirar profundamente, o sea, todo lo que nosotros hacemos en clase y todas las posturas, o sea, para todas las personas que están invitadas, que conozcan, si quieren saber más, cada liberación de hormonas o neurotransmisores con las posturas y el efecto, el impacto que tiene a nivel cerebral, nosotros se lo vamos a disponer, porque es importante que las personas comprendan, en Sean mi más caso, que yo conscientes. soy súper así como racional y lógica, objetivamente esta práctica no tiene nada de subjetivo, no tiene nada de esotérico. Si bien es cierto, utilizamos elementos ciertos espirituales de yoga que son milenarios, esta práctica hoy día la ciencia, por lo menos las grandes universidades, han demostrado que La validez. validez que tiene. La Y yo ciencia del yoga. Tengo súper otra convencida. pregunta. Yo soy de las preguntas No. acá. Yo veo que todas las alumnas y alumnos rejuvenecen en Oh, verdad, Bikram. eso es verdad. ¿Por qué pasa eso? Científicamente, como yo veo que alguien que se veía cachureo y uno lo ve después de meses en la práctica y dice la piel le cambió, su actitud cambió, su brillo en el pelo, algo hizo. Primero, de parte mía, Por A ver, puedo por hablar eso. de la parte Sí, yo mía, complemento. inmediatamente empiezo a dormir mejor. Ok. Ya, entonces hay 5 hábitos que le hemos llamado daddy, como papito en inglés para que no nos olvidemos. Primero es descansar. Entonces con yoga, o sea, con esta yoga, yo en la tarde o en la mañana, cuando sea, empiezo inmediatamente a descansar, a dormir de un modo diferente, ya más profundo, no con fármacos, porque eso es engañarse. Es un momento, pero deja los fármacos y empieza nuevamente. Entonces, estos 5 hábitos importantes que necesita nuestro cerebro. O sea, Primero, Daddy es dormir, ¿ya? Alimentación. No, me encantó. Daddy. Me encantó. ¿Qué Daddy, más? no es propio, ¿ah? Daddy. Es de una gran universidad No norteamericana. importa. No. ¿Ya? Ya, Daddy, alimentación saludable que se da porque tú quieres comer cosas frescas, Vamos a tener que líquidos. sacar estas No, no saqué la galleta. Devuelve la galleta. Agua te puedo ofrecer. y- Daddy dice galleta. Agua, alimentación ¿Ya? saludable y la práctica te permite eso, porque ni siquiera hagas dieta. O sea, come sano. Saludable significa que el cuerpo te va a pedir con la práctica, por lo menos a mí me sucede eso, verduras, Qué bueno, Pam. frutos, lo que nos las pasa a cereales, o sea, cosas que son en realidad Te lleva complementarias. para allá, claro. De Ya vamos en tres. ¿Cuál? descansar. Descansar, ¿ya? Descansar y no es hacer nada, es hacer nada. Es hacer nada. Entonces, cuando uno dice, voy a hacer nada y voy a estar aquí, pero la mente sigue parlanchina. Las emociones tristes, igual, no No, estás y uno descansando. no suelta el descansando. celular, En cambio, algo que nos está... Habla por ti. Ya, también. Yo de verdad que a veces
ya no, pero muchas veces lo primero que hacía al salir de la clase era ver cuántas llamadas tenía perdidas, cuántos emails. Ahora sabes que Eso es el sistema Cumber. Nelson, ¿cómo estás? Le Nelson, ¿cómo recompensa. te fue en la clase? Sí, Romy, ya voy. Pero igual siempre con Ya. simpatía. sí, Ya, por descansar, supuesto. ¿qué Yo significa? la posición 27 ya la tengo, la voy a patentar. Ya. Reírme en clase. Está bueno, sí, está muy bien eso. Bueno, porque hay un montón de cosas que se activan ahí. Sí, sí, Bueno, sí. descansar en yoga, en la práctica, tú descansas cuando te dicen en la postura del hombre muerto y uno está pegado en un punto, no Sí. está haciendo nada más que mirar el punto. Es un descanso, es como Ah. mindfulness, Cuando para la como mente y cuando meditación. para el cuerpo. Y Cuando en para esos dos todo. minutos, meditando. hay un momento de las 90 minutos que hay 2 minutos donde uno queda quieto, sin mover. Que es la Eso es transición descansar. entre la serie de pie y la serie de suelo. En esos 2 minutos Y en los finales. pasan cosas maravillosas en la mente y en el Claro, cuerpo. claro, porque el cerebro en estado de off activa una serie de circuitos neuronales para precisamente desarrollar la plasticidad. O sea que mientras menos en nuestras vidas están esos espacios, se empieza a poner rígido el cerebro. ¿Es eso? Justo me ahogué. ¿Pero lo dije mal? ¿O está bien? ¿Está bien? Mira, Está qué bien. interesante. O sea que urgente necesita la sociedad trabajar ese aspecto. Porque todos los problemas, toda la violencia, todos los problemas que hay entre los seres humanos tienen que ver con nuestros problemas personales que se Exacto. traspasan para el otro lado. Mira, ¿y cómo produce el cambio? Con la plasticidad del cerebro, que Mira. significa en el fondo esta capacidad que tiene el cerebro para poder reinventarse, si nosotros lo pudiéramos entender de alguna manera. Pero en la práctica se dice que tú seas siempre enseñable, que siempre estés como con total inocencia. Claro. Y por eso el escucha ejecuta, porque tú no tienes que usar la parte racional para hacer la clase, no tienes que entender. Incluso hay veces que uno llega a la sala y no entiendes el idioma, porque puede ser un extranjero, pero con la cosa de escuchar, O inmediatamente... ver a tus compañeros cómo Claro, hacen la ya. práctica. Y bueno, Y entonces ahí vamos te al eso. del descansar, la D del descansar. Ya. Entonces aquí comprobamos que este descanso logra el cerebro en off, como la meditación también. Aquí es un tipo de meditación diferente, pero En movimiento. en movimiento. Y luego viene, después que venía, David, otra vez. Sí. Ya, una cosa súper importante, disfrutar. Y disfrutar se produce en el momento en que tú te relajas. La postura es intensa, pero va inmediatamente tu profesor y te guía y te dice descansa ahora. Viene la parte más importante, la postura de descanso, que Y es uno hace, y ahí está disfrutando, porque disfrutar no son las cosas materiales solo. No, Disfrutar es pues. respirar la vida, es respirar los amigos, es respirar un momento en que estoy dándolo para mí. Es los únicos 90 minutos que yo tengo para mí, en mi caso. ¿Ah? oye, yo creo que vamos a tener que poner en el estudio acá Esto como un me esquema. encantó, Sí, me eso- encantó me esta encan- entrevista, me estoy en encantó. llamas. Espérate, me gustó el tema de los daddies. Y porque falta la I. hay que- Falta la I. Pero ¿sabes por qué? Porque es tan importante Claro. entenderlo, porque cuando tú o sea, yo también le digo a los alumnos, es bueno que sepan para qué sirve cada asana. Claro. Pero cuando ya tú conoces también el tema de la conexión, Claro. con qué neurona, qué parte del cerebro, qué Es te va a maravilloso producir, eso. con mayor razón yo con más gusto voy a hacer todo y me las voy a jugar para hacer bien mi descanso. Y también todo el disfrutar tema. es Disfrutar. cuando tú Pasarlo logras bien. el desafío de hacer una Terminaste postura la bien clase, o que hacerla. Terminaste la postura la bien. postura. Y viene la siguiente. Y es que un no te desafío. afecte, y que no te afecte, porque el disfrute yo también Exacto. lo relaciono mucho Sí. con que no estés apegado como con los si te salió o no te salió, sino cuando yo te digo, Nelson, sigue, ¿qué importa? Ya, Tú me dices que descansa. Rami me duele, ya, pero sigue. Calma, calma. Ya, eso va al disfrute. Eso es el Ah, disfrute. mira. Yo lo Cae, enseño vuelve, con mucha fuerza cae, eso, porque vuelve. disfrutar es tan maravilloso y no significa cosas no, solo no materiales. reparamos en ello. En ello. Mira. Y lo último, Ya, la I. la I, ¿Qué ¿cuál se- es? ¿Qué imaginan que puede ser la I? Ay, no ¿Qué sé, yo imaginan pensaba que en puede ser comida, la I? pero no es con I. Imaginar. Ah, Es mira. imaginar. Imaginar, Imaginar. Si yo pongo un limoncito acá y lo parto, de imaginación, y lo parto y lo aprieto y Me le echo un poquito de imagino- sal y lo chupeteamos, Hago, y, me, claro. y En las siento, papilas gustativas. ya. Entonces, ¿qué digo con esto? ¿Qué decimos con esto? Que para el cerebro la imaginación es igual que la realidad. Entonces, si yo asumo, voy a salir adelante, esta práctica me va a sanar, esta práctica me va a relacionar con personas agradables, porque eso se da además. O sea, tú llegas a un lugar que es una acogida amorosa. Yo imagino somos que voy a salir familia. adelante, lo voy a lograr.
Pero el ser humano imagina, no, es que no me va a resultar, es el que va a ser refuerzo eterna la hernia. positivo, claro, Entonces la claro. imaginación positiva genera estos 5 hábitos Tú a que son veces magistrales. dices en clase que sonriamos en una posición. La de hay las una- piernas hacia Ah, abajo. ya, Sí. no es que lo diga yo lo repito, aclarando, no me quiero ser la... No eres la autora de no esa soy la frase. autora, Y ahí se pero- liberan pero dopamina, dice- Pero ahí oxitocina. nos han enseñado, porque como el practicante está muy expuesto al dolor, Claro, porque la tarea es que claro. tú te metas en tu problema. Sí. Entonces, por lo menos se menciona de que hay que aspirar a que ese dolor, Sí. como vivirlo y transitarlo, porque va a tener un punto de auge, pero luego Sí. va a bajar y va a venir la felicidad y la calma que la planteó la Claro, Pame. que viene con me la encantó Y tu por eso- Dali, la me serotonina, encantó Dali, tu Y por Dali. eso si tú sonríes, por lo menos como que tu cerebro Y hay le baja 4 la más, pero gravedad. no lo voy a poder, no lo alcanzo a ver, No, pero hay yo 4 quiero, más. yo quiero otro programa, lo pido. Porque Porque está quedé con pelo, ganas, está quedé con paz, ganas de está más chismes. hada. Sí, Y, está muy otra interesante. cosa muy importante que después de la pandemia, la neurociencia comprobó que hay 4 factores de protección en nuestro cerebro y que yo los veo pero maximizados en yoga. ¿Cuáles, Pame? ¿Cuáles? Primer factor es vinculación humana afectuosa. Tú te vinculas con una serie de personas de distintos oficios, Comunidad. niveles, comunidad, de una comuna, de Diversidad. un ingeniero, un abogado, una oficinista, un administrativo, un operativo. Yo he invitado a gente que hace labores de peso en sus empresas y esta conexión que hay, esta vinculación humana es positiva y es afectuosa. Segundo, fraternidad y sororidad. Se ha demostrado que la fraternidad y la sororidad son elementos de protección para nuestro cerebro y acá se da porque nosotros las mujeres en el baño, oye, tal cosa, yo lo podría mejorar de tal manera, come tanto, aquí está este electrolito, mira, puedes hacerlo con... Tengo un compañero maravilloso, Roger, que siempre nos ha dicho y creo que salió por ahí. Él es un dato. El él dato tiene de datos. lo... Entonces eso es fraterno, eso es solidaridad. No, nos vamos y después... Que te importa el otro. ¿Te importa el otro? Se practica mucho el primero tú, Sí. después yo. Después viene un tercer factor que es sumamente importante para la humanidad entenderlo, que está comprobado por la neurociencia, la empatía. La empatía, que muchas veces es ponerse en el zapato del otro, no, porque si el otro calza 40 y yo 38 voy en banda. Pero la empatía significa entender que el otro está pasando un dolor en este momento que lo estoy viendo y que yo quiero irme a tomar agua al baño y pues, cambiar un poco el calor y no lo voy a hacer porque mi compañero que está mucho más enfermo lo está Necesita. haciendo y yo voy a salir. No, tengo voy a que ayudar ser en su empático. proceso. La empatía es otro factor importante. Compartiendo y lo último, energía. sí, Ah, Ponerse mira. en el lugar Claro, del otro, por ejemplo, claro. como profesor, para ser yo empática, que Claro. espero serlo con mis alumnos, digo, Nelson, no pongas esa todas cara. las cosas que han salido de este Pero video. la clave para ser No lo tomes pero personal, mis muecas. La, ¿me puedes dejar? No, la clave para ser empático, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Practicar el profesor, po. Porque si el profesor solamente transmite y no practica, Claro. ¿cómo vas a Yo leer? yo coincido ¿Cómo, con cómo él. no va a leer la Exacto. cara del No, alumno? tiene- ¿Cómo no va a entender cuando necesita Momento de descansar? sufrimiento, Uno momento de tiene alegría. que, oye, si uno es ser humano. Sí. Ya, disculpa, Y el sí. último factor, igualdad de género. Y acá nosotros vemos personas muy jóvenes, de la tercera edad, de la cuarta edad que han practicado, personas con inclusión, personas que tienen situación de discapacidad, Situación que yo he de visto discapacidad. cómo se llama en la práctica. Y entonces aquí es una práctica que es para todos, que no discrimina ni sexo, ni condición, ningún tipo. Y que obviamente en la medida que nosotros comprendamos que estos son factores de protección a nivel individual, pero si esto lo hacemos colectivo y además tenemos una práctica que también está dado por eso, yo lo encuentro fantástico. Y lo Qué encuentro bien. tan fantástico porque todos mis compañeros saben, la mayoría, que tuve un viaje maravilloso el año pasado a un lugar lindo y llego muy enferma y se me paninflama el nervio ciático, dado que tengo estos problemas de columna. No sé si fue a propósito que ¿cómo se llama? Nervio reacciona con un impacto de un virus y estoy 10 meses con esta situación de dolor, luchando, de alguna manera atendiendo la medicina tradicional, lo que no me hizo ningún resultado y mi último challenge logro con los últimos 60 Qué días que terminé maravilla. hace poquito, Felicitaciones además por tu bajo challenge. el dolor completo, o sea, no ajeno a que tengo un dolor crónico, pero ese dolor que era invalidante resulta. bueno. Entonces, ¿cómo no querer transmitirlo y dar base con la ciencia lo que es esta práctica? Así que, ¿Dónde queda Sí, Bikram ¿dónde Yoga? queda? Por favor, ¿Dó- para todas ¿Dónde? las personas. Quiero. Avenida Vitacura 5255, local 10, Strip Center San Pío, segundo piso.
Recuerden Las que redes sociales. las redes sociales, Beise Vitacura, y bueno, en Instagram. En Ahí Instagram estamos. y que nos Y sigan nuestro por canal de YouTube. YouTube. Así que los esperamos. Sigan viéndonos, inscríbanse y compártanos. Besitos a Besitos. todos. Muchas Chao. gracias. Yo quiero Pablo, más por programa estar contigo, presente. quiero más programa contigo. Muchas gracias, Ya, Pablo. de nada. Chao, chao. ¡Qué lujo! ¿Le gustó? Me encantó. Lujo Bien, total. bien, bien, bien.